Que la bendición y el amor de Cristo esté con ustedes. Muchas gracias y bienvenidos a un nuevo encuentro de Pura Vida con Cristo para glorificarlo a Él y para tratar de darle elementos para que nuestra fe aumente cada día. Hoy nuevamente acá en Tibás, donde la familia Vila y específicamente con Juan Gabriel, que Dios le ha tocado su corazón y Él se ha dejado utilizar para contarnos las maravillas que Cristo ha hecho en su vida, porque pongan mucha atención ustedes para que vean en este varón del Señor cómo puede testificar de muchas maravillas que Cristo ha hecho en su vida, un Cristo que está vivo y que actúa con poder y con gloria. Así es que vamos a darle las gracias a Juan Gabriel. Juan Gabriel, muchas gracias por abrir las puertas a Cristo y a este programa de Pura Vida. Gracias a ti, Bernie, mucho gusto, gracias por estar en la casa. Y aquí estamos, dispuestos a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Que son bastantes, como les había comentado, así es. Juan Gabriel es un gran amigo, un hombre de la fe, que vive la fe. Así es que llegó el momento y el tiempo de Dios, que es perfecto para escuchar de su palabra cómo Cristo está vivo. Así es que me consultaba Juan Gabriel de qué íbamos a conversar, y aquí es muy sencillo, Juan Gabriel. Lo que a todo el mundo le preguntamos: ¿cuál es el milagro que Cristo ha hecho en su vida? Bueno, te puedo decir que muchos milagros. El solo hecho de estar acá en Costa Rica es un milagro. Creo que el primer milagro que yo recuerdo que el Señor hizo en mi vida a mí directamente fue por el año 82, en donde con 3 compañeros más, 3 amigos más de la juventud, habíamos hecho un viaje medio a lo loco, el norte de Argentina, Bolivia, Perú, Chile, y en aquellas épocas eran difíciles allá en Sudamérica, y por precaución, por un caso de emergencia que en un momento en Perú tuvimos que mostrarlas, aunque sea llevábamos 3 armas, sin permisos, para viajar con ellas, pero llegamos a la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y salíamos de la cena de una casa de un primo de uno de ellos, y nos para la policía, y en una de esas encuentran una de las armas, y inmediatamente nos ponen, estábamos contra una paredón de fusilamiento, y martillan sus ametralladoras y estaban ya a punto de disparar. En aquel momento era muy poco lo que valía la vida si te encontraban con armas de fuego. Y en ese momento mi mamá, antes de salir de viaje, que era una cosa así media de locos, pero ella me dio una imagen de la Virgen del Rosario de Pompeya, de la cual nosotros teníamos por costumbre ir todos los primeros domingos de octubre a la procesión. Y creo que en ese momento, como te contaba en otra oportunidad, creo que recé el rosario más rápido de mi vida, porque sentí de que estabas a punto de que te mataran. Creo que en 2 o 3 minutos recé el rosario, todo completo, sin en ese momento saber de misterios ni de nada. Porque si me preguntabas en ese momento los misterios del rosario, no sabía, pero yo sé que los recé. Y bueno, y ahí, por intervención de la madre, sentí esa salvación en ese momento. Y desde entonces es alguien que me acompaña siempre. Yo digo siempre que antes de ser de Jesús había sido de María, porque soy muy mariano. Amo mucho a nuestra madre. Pero cuando me decido venir a Costa Rica, que todo el mundo pregunta ¿por qué Costa Rica? Y no sé, ¿por qué? No sé, ¿para qué? Creo que lo voy entendiendo, pero estoy acá, y a pesar de que yo era una persona muy, no celosa, sino muy cuidadora de mi familia, trabajando a 130 kilómetros allá en Uruguay de mi familia, no podía dormir de noche porque me faltaba mi señora y mis hijos. Entonces, cuando decidí venirme a Costa Rica a ver qué pasaba... ¿Hace cuánto, Juan Gabriel, se vino usted para Costa Rica? Unos 15 años, en el año 23 de enero del 2003. 15 años. Tomé la decisión de venir acá a ver qué pasaba.
Y me vine, yo creo que hasta, bueno, me traje una imagen que tengo de una tía abuela que siempre la conservo, de la Virgen, en mi bolso de mano, y no sé, y la esperanza de que, bueno, ver qué podía pasar fuera de mi país en ese momento, porque Uruguay estaba muy complicado económicamente, y aquí estoy desde ese año, pero fue por alrededor del 2005, que creo que fue por ahí que empezaron a dar los cursos alfas, y el primer curso sentí ahí como que el Señor me llamaba, pero medio que le esquivé el bulto. ¿Pero por qué fue? ¿Cómo ingresó usted a Alfa, Juan Gabriel? Bueno, yo era concurrente de misa de los de cumplimiento, de cumplo y miento. Porque cuando mis hijos que vinieron acá, los dos menores, a hacer la comunión, había que ir a las reuniones y todo, yo por lo general la mandaba a mi señora y yo no participaba de las reuniones. Entonces íbamos a misa, sí íbamos a misa, quizás no sé, no muy seguido, porque ¿para qué si yo tengo a mi Dios en casa iba a ir a la misa? Pero bueno, en una de esas misas fue que sentí que el padre Roberto, acá en Tibás, invitaba, y en la primera invitación me quedó la inquietud. En la segunda invitación ya sentí que tenía que ir, a pesar de que yo decía que era cristiano de nacimiento, fui bautizado, tenía la comunión. Iba a misa muy seguido con mi papá, porque éramos 9 hermanos, era mi papá, mi mamá y 9 patitos que entrábamos a la parroquia que íbamos a Uruguay mientras éramos pequeños, y mi padre nos llevaba todos los domingos. Las 2 primeras bancas estaban ocupadas por la familia Vila. Pero bueno, acá sentí ese segundo llamado y participé. Ahí me... A eso, Juan Gabriel, un segundo llamado, porque a pesar del testimonio que usted nos cuenta en el año 82, cuando la Virgen María le rescata de un fusilamiento, usted ahí todavía no tenía una relación tan cercana con Dios. Sí, ya te digo, fui educado en colegio católico, en los hermanos maristas de Uruguay y todo, pero sinceramente yo tenía una buena relación con Dios, pero como todo nos pasa en la juventud, creo que a todos nos pasa, llega un momento que uno dice, ¿para qué si soy fuerte? Necesito a Dios. Y ahí fue que me separé, no del todo, porque nunca dejé de creer en Dios, nunca dejé de... Pero no creía tanto en que Cristo me había salvado, sino que era María la que me salvaba. Entonces, cuando la segunda invitación digo el segundo llamado, porque el primero anterior no había respondido mucho, quizás esas inquietudes que uno siempre tiene, porque siempre tenés inquietudes en la juventud de poder ser o no ser un sacerdote, no ser sacerdote. Decidí por el matrimonio, por el sacramento del matrimonio, y cuando estaba acá en el segundo llamado de Alfa, la invito a mi señora y mi señora me dice que no, que ella no podía porque tenía que cuidar a los niños, y como a mí no me había interesado la educación de la catequesis de los niños, porque ahora me iba a interesar a ella de repente participar de Alfa, y empecé a participar en Alfa, a sabiendas de que yo era un católico, que me la sabía toda. El Señor me revolcó, en ese curso el Señor me revolcó, y me mostró que realmente no sabía nada de Él, que era muy poco lo que yo sabía de Él. Yo amaba mucho a su mamá, pero era muy poco lo que conocía de Él. Y la madre me llevó a sus pies. A raíz de eso empecé a caminar en el grupo de Alfa de la parroquia de San Juan de Tibás, y con el tiempo, en un llamado, mi señora sintió el llamado en la jornada de vida cristiana para mujeres casadas, y me preguntó, ¿y cómo era? Y yo, no sé. Le digo, andá y hacelo y después me contás, porque yo nunca había hecho un retiro. A pesar de que estaba en Alfa, el padre Roberto no me permitía hacer los retiros, porque si no tenía que dejar a mi familia un fin de semana solos, y estábamos en un país que teníamos ya algunos amigos, pero no suficiente como para profundizar y dejarlo. Entonces el padre Roberto siempre me decía que tenía que tener tiempo. Usted espere, su tiempo ya va a llegar para los retiros. Y a raíz del retiro de la jornada que hizo mi señora, vino encantada, y lo primero que dijo fue, ya te anoté para el de hombres, que es el próximo que sigue. No me preguntó si quería o si no quería, pero indudablemente que era algo que yo quería sentir, ese acercamiento al Señor, esa vivencia de estar frente a Él cara a cara.
Y a raíz de ese retiro ese encuentro, fue que ya empezamos los dos a caminar juntos, agarrados del Señor. Conversamos entre ambos y creemos firmemente de que si hubiéramos quedado en Uruguay, no estábamos como familia. No estábamos porque una hermana me dice, sí, pero acá en Uruguay también está Dios. Pero yo en Uruguay no lo buscaba. No estaba con él, pero no lo buscaba. No lo buscaba sinceramente y de corazón. Y haber llegado acá a un país a 7.000 kilómetros de distancia y no tener a nadie, no conocer a nadie, afianzó nuestro matrimonio. Creo que le puso la piedra que necesitábamos para que esto se mantuviera. Ya tenemos 31 años de casados. Y una familia que, bueno, como te contaba anteriormente, Bernie, está conformada por 2 varones y una niña, la más chica. Quizás lo que uno hace ahora es pagar los errores cometidos, porque somos humanos y cometemos errores, y uno de mis errores fue de repente no haber criado como verdaderos cristianos a mis hijos. En una jornada vocacional que iba a la parroquia, yo fui porque quería tener un poco más de participación, darle un poco más al Señor, a pesar de que trabajaba mucho, me levantaba a las 2 de la mañana, a veces eran la 1, 2 de la tarde y yo estaba en el trabajo, a veces hasta más tarde si había trabajo me quedaba, pero quería, a pesar de no tener tiempo para haber ido a la catequesis de mis hijos, quería tener tiempo para devolverle algo al Señor de todo lo que me ha dado. Una miseria de todo lo que Él me dio, una miseria le iba a devolver yo. Y en ese curso vocacional, cuando termina el curso, se me acerca una compañera de la parroquia que ahora está en 5 esquinas y me dice, vos vas a trabajar conmigo. Muy bien. Le digo, ¿y vos qué hacés? Pensando que sería prematrimonial o sería... Yo soy catequista de niños, me dice, y vos vas a trabajar conmigo. Catequista de niños. ¿Y eso cómo se come? Yo un simple panadero, por gracia de Dios, porque no es que haya ido a un instituto a estudiar panadería ni nada por el estilo, ha sido por un don que el Señor me ha dado, que observo, y con solamente observar puedo aprender y mucho. Tengo ese don que el Señor me ha regalado. Y dije, bueno, vamos a ver. Y estuve ese año ayudándola a ella, y ya al año siguiente me dieron un grupo. Y tuve la satisfacción durante 6 años llevar a niños a los pies del Señor. Entonces ahí empecé un poco a comprender, no por qué, sino para qué el Señor me había traído a Costa Rica. Y como muchas veces lo comento en las charlas que doy prebautismales, le digo a los papás que yo con ellos soy sincero, con los niños soy sincero y con los padres soy sincero, porque si realmente no creyera en lo que hablo, no estaría ahí mintiéndole a los niños. Yo lo he sentido en mi vida, el Señor me ha respondido a muchas oraciones. Cuando llegué acá, al poco tiempo de estar acá, una prima hermana muy pegada a nosotros, se le detectó un cáncer de colon, y ahí lo único que hacía era pedirle al Señor, si me tengo que volver a Uruguay humillado me vuelvo, pero por favor sálvala a ellos. Tenía unos hijos chicos, y un 2 de abril, día de San Juan Pablo II, me llega la noticia de que estaba sanada. Y bueno, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, que nos cautiva y nos sorprende todos los días, porque todos los días se renueva la misericordia del Señor en nuestra vida. Bueno, y ella les decía que ese testimonio de Juan Gabriel Vila, que vino desde Uruguay hasta Costa Rica, precisamente para encontrar el propósito de Dios en su vida, a pesar de que ya era testigo del poder de la Madre, también aquí en Costa Rica pudo comprobar y acercarse al Hijo, a Cristo, porque bueno, aquí en Pura Vida con Cristo siempre hemos dicho, para amar al Hijo hay que amar a la Madre,
y también si amamos a la madre, pues al hijo, Juan Gabriel. Y creo que evidentemente usted y su familia puede testificar hoy de que Dios está vivo en el siglo XXI, de que no es un cuento, no es una historia, ¿verdad? A veces caemos en ese pensamiento, las realidades, las situaciones de vida nos hacen pensar de que a lo mejor Dios no nos escucha ni atiende, sino que yo creo que su palabra se aplica y verdaderamente sí, Él está vivo, actúa con poder y con gloria, solamente quiere bendecirnos, amarnos, pero hay que acercarse con sinceridad, muy sinceramente al Señor y dejar que Él gobierne nuestras vidas, que los tiempos de Él son perfectos, Juan Gabriel. Sí, sin lugar a dudas. Y yo monitoreaba y yo siempre decía que a la gente al final de la morición que tuvieran fe, que el Señor siempre escucha las oraciones, y que tuvieran fe, simplemente que pidieran con fe. Te contaba que durante la catequesis, ahí comprendí un poco lo que el Señor había hecho conmigo, es decir, darme la oportunidad de hacer con los hijos de otros lo que yo no había hecho con los míos. Hablarles de Dios, hablarles de Cristo, hablarles de que hay un Padre terrenal que puede equivocarse, pero hay un Padre celestial que no se equivoca, no nos deja y no nos abandona. Ahora, Juan Gabriel, y amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de Radio Fides y a través de Pura Vida con Cristo, definitivamente el servicio por sí solo, cuando el Señor nos llama a servir, ya es un milagro. Es un milagro porque, Juan Gabriel, y usted puede decirnos, nuestras fuerzas humanas no alcanzarían para poder brindar algún servicio como vasijas que somos, pero que la obra precisamente es del Señor. Y yo creo que en toda esta historia que usted nos ha contado, también lo más maravilloso es, y lo más milagroso, es que el Señor te tenga hoy junto a tu familia, porque toda tu familia sirve al Señor. Es eso, que nos haya convertido en servidores de Cristo mismo. Sí, indudablemente de que sí, porque aparte cuando me dijeron de ser catequista de niño, yo no tenía pedagogía, no tenía nada, pero después me entendí que el Señor es el que nos pone las palabras en la boca, tanto sea para hablar a niños como para hablarles a adultos. Y yo a los papás, en las charlas que cuando damos prebautismales, siempre le digo de que no pierdan la oportunidad de hablarle a Dios de sus hijos. Y ahí estoy. Y otra cosa que realmente me sucedió, quienes escuchen esto y me conozcan, van a saber que yo por el año 2014, 2013, 14 creo que fue, se me ocurrió saltar el murito de la parroquia de Tibás en vez de dar la vuelta, y me rompí la rodilla izquierda, porque ya con 50 años no estaba para saltar muritos, y quedé con problemas de rodilla. Tanto es así que yendo al Hospital México me dijeron que me iban a operar, y yo era una persona que estaba mucho más pesado de lo que se me ve ahora. A quienes me están viendo, pesaba 140 kilos en febrero del año pasado, y ya en octubre estaba pesando 110, bajé 30 kilos con la mano del Señor y mucho sacrificio, porque hay que pedírselo a Él que te dé la fuerza. Pero bueno, me costaba, yo no podía levantarme de una silla y salir caminando. Yo me levantaba de mañana y tenía que caminar en cuclillas un rato para que se me pusieran los huesos, digo yo, en su lugar, o pudiera entrar en calor el cuerpo. Y no podía decir arrodillarme, porque las rodillas no me podían. Y en el año 2016, creo que fue por junio o julio del año 2016, en la parroquia de San Agustín de Hipona, en Cinco Esquinas, el padre Clemen Abad nos viene a visitar y nos invita, el sacerdote nos invita para esa noche de oración y de Eucaristía y de sanación. Y yo participé simplemente curioso de ver, porque nunca había participado en ninguna de esas. Y bueno, a pesar de que yo no podía arrodillar, yo ante el Señor siempre doblé rodillas, con dolor y con todo, yo doblaba rodillas. Mi señora, mis hijos me decían, no podés, no hagas eso. Ante el Señor yo me arrodillaba. Y salimos esa noche, y bueno, después que hubo gente que dio su testimonio, porque el padre Clemen al final preguntó, bueno, ¿alguien sintió algo? Muchos decían que sí, que a mí pasó esto, lo otro. Yo simplemente había pasado el padre Clemen por delante mío. Entonces terminó la Eucaristía, me levanto y vamos al supermercado con mi señora,
Y estando en el pleno supermercado, le digo a mi señora, Sonia, le digo, ¿no te das cuenta de algo? ¿Qué? Que no estoy rengueando para caminar. Y me quedó mirando. Y no lo podía creer. Y yo no me había dado cuenta hasta ese momento. Y cuando llego a mi casa y le pido a mi hijo el teléfono de la parroquia, porque yo no había dado testimonio y tenía que darlo, me dice, pero nada, que no te pasó nada. Cuando ellos me ven arrodillarme, ponerme en cuclillas y levantarme, se quedaron con los ojos abiertos, porque ellos sabían que yo eso no lo podía hacer. Y vine haciéndolo. Participé de una Eucaristía, de una oración de sanación, sin pretender nada para mí, porque yo iba pidiendo por otras personas, que a la cual le tengo mucho aprecio, sufre una parálisis cerebral, y yo estaba con su imagen de él en el teléfono, pidiéndole al Señor. El Señor, no sé por qué, a través de su herramienta, que fue el padre Clemen Abad, hizo el milagro en mí. Y yo supongo que para seguir sirviendo y dar testimonio de él, porque sigo participando, ayudo, y no es que no trabaje, sí trabajo. Me levanto a las 3 de la mañana todos los días, porque antes de salir de mi casa tengo que orar mientras estoy trabajando, y el Señor me da tiempo para seguir participando y colaborando en su obra como herramienta de él. Bueno, bendito sea el Señor. Aquí podríamos durar horas de horas con este siervo del Señor, testificando del poder de Cristo, de su amor, de su misericordia, porque es un Dios amoroso, infinitamente amoroso. Así es que, Juan Gabriel, de verdad muchas gracias por dejarse utilizar por el Señor una vez más, para que su mensaje, este testimonio, pueda llegar a muchas personas, y realmente estamos seguros que nos ayudarán tremendamente a creer en Dios cada día más, de manera más intensa y de manera más sincera. Así es que muchas gracias, y que siga usted pura vida con Cristo. Bueno, muchas gracias a ti, Bernie. Y sí, es decir, yo lo único que le digo a la gente, principalmente a los papás, cuando hacemos el prebautismales y cuando yo hacía catequesis de niño, les decía que le dedicaran tiempo, desde que se engendran en el vientre de la madre. Desde el momento que es fecundado el óvulo, ya es un ser que el Señor nos regala. Un talento del cual vamos a tener que dar cuenta de él. Y a pesar de que yo sí me preocupé siempre por ello desde el primer momento, nunca la dejé a mi señora en ninguno de los 3 embarazos, siempre la acompañé, pero quizás después abandoné un poco el barco, dejándole a ella a cargo de la educación y la preparación, y no comprometiéndome. Yo le digo a los papás que les hablen a sus hijos desde que están en el vientre de la madre, que le enseñen a orar, que les hablen de Dios, porque nosotros somos vasijas de barro y en cualquier momento nos caemos y nos destrozamos, pero el Señor no nos falla, y pienso que si queremos cambiar la cosa tenemos que cambiar nosotros primero. Quizás para mí haya sido un poco tarde, pero nunca es tarde cuando la dicha es buena, y el Señor sabe por qué en su tiempo hace las cosas. Entonces, tú sabes que me costó dar este testimonio, lo doy con mucho gusto y te agradezco porque es una oportunidad de decirle a la gente que realmente Dios vive. Él no nos abandona, Él nos escucha, y en su momento siempre nos escucha y nos responde, y hay que estar pura vida con Cristo. Amén, así sea. Así es que ya vieron ustedes, lo prometido es deuda y lo cumplimos aquí. Una vida llena de milagros, verdaderamente, cuando dispuso su corazón más bien, y pues Cristo vino y actuó con poder y gloria cuando se le abrió la puerta y lo dejaron entrar en su corazón. Una historia que se puede repetir en mi vida y en la suya, así es que, y en la de todos aquellos, porque Cristo llama y toca a la puerta. Hay que abrirle, porque Él solamente quiere bendecirnos. Creo que mucho de lo que sufre la sociedad precisamente lo podríamos solucionar con principios, con valores cristianos, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Así es que la bendición y la gracia siga sobre Juan Gabriel y toda su familia. Y pues yo acá, como siempre, invitándolos para que usted me pueda llamar al 89 81 55 43, o me pueda escribir al correo electrónico puravidaconcristo@gmail.com, y pues abrirle las puertas de su corazón a Cristo mismo para testificar de su poder, de su amor, de su misericordia, y pues beneficiar
llevar la buena nueva y permitir que toda su santa iglesia crezca en la fe. Crezcamos todos en la fe a través de los testimonios de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida hoy en el siglo XXI. Así es que reiterarle mi agradecimiento por seguirnos ustedes acá en Pura Vida con Cristo y desearles también que el Señor me los bendiga y que sigan pura vida con Cristo.